Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos nuevamente, como todos los viernes, en el programa Vamos, Somos Chilenos, en el 89.5 el dial y en la señal online portalesfm.cl. Ya hemos comenzado diciembre, el último mes del año, lleno de actividades, de graduaciones, de fiestas en las empresas, de actividades y tratando de hacer lo que no se hizo el resto del año, como buenos chilenos. Así es que estamos en un periodo, en un mes muy convulsionado, se viene encima la Navidad y también es un mes tan duro como es el mes de marzo. Eh, bueno, un saludo muy cariñoso como siempre para todos nuestros radioescuchas que seguramente están regresando a sus hogares, iniciando un fin de semana eh, que debiera ser de actividad familiar, pero seguramente muchos ya se están preparando para las fiestas de fin de año. También un saludo muy afectuoso para don Luis Salinas y don Claudio Alvarado, que siempre nos apoyan en los controles y hacen posible la emisión de este programa al aire. Cristian, ¿cómo has estado? Bien, Reinaldo, bien, muy contento, esperando ahí que se vengan los días más álgidos del fin de año. Ya empieza a observarse bastante congestión, digamos, en los centros comerciales. Pareciese que ya habiendo llegado al fin del mes de noviembre, el aroma a Navidad ya se hace más fuerte, más patente en todo, así que hay un espíritu navideño muy especial. Así que bueno, contento por aquello, pues. Bueno, les contamos a nuestros radioescuchas que hoy día Chantal Roberto Lamautier no se encuentra con nosotros, ya está en una actividad propia de estas de fin de año que no podía eludir, así que se ha excusado, así que la representaremos nosotros. Bueno, y como siempre, algo del acontecer internacional, creo que lo vamos a comentar en extenso durante el programa, eh, fue el fallo el día de ayer jueves de... de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la cual Chile recurrió el año 2016 por la discusión, ¿no es cierto?, sobre el uso legal de las aguas, de un curso de agua internacional como es el río Silal. También el Mundial sigue su curso sin la presencia de Chile, lo cual, ¿no es cierto?, le quita notoriedad eh, o lo que uno vive en otros mundiales cuando Chile está participando con su equipo. Se ve desde afuera, ¿no es cierto?, con más tranquilidad. Eh, México ya se fue a la casa, ¿no es cierto? Argentina está, pero son pocos los países latinoamericanos que están en la pelea. Así que, bueno, ese es interesante y también un buen programa para el fin de semana. El conflicto en Ucrania nos sigue preocupando. Hay varias medidas que nos están afectando ya a nosotros. Se teme una escalada por parte de Rusia. Está muy cuestionada la estrategia militar rusa y también el presidente Putin ha sido muy cuestionado en un sistema que normalmente no acepta cuestionamiento, pero líderes de menor rango han cuestionado las decisiones del presidente y también la estrategia militar aplicada. Algunos especialistas ahí señalan que podría estarse guardando el mejor material aéreo terrestre para una ofensiva en gran escala, lo cual sería tremendamente preocupante. Lo mismo la posible intervención de Bielorrusia. Así que ese es un tema que hay que seguir observando, pero es una guerra que ya, recordemos, se prolonga desde febrero de este año y estamos llegando a fin de año. Y el invierno en esas latitudes de Europa del Norte hacen más conflictiva la situación. Lo otro también comentar la visita del presidente Castillo, que estuvo en la semana en Chile. Ciertamente son nuestros vecinos, parte importante de nuestros inmigrantes también provienen de Perú, tanto inmigrantes legales como ilegales. Y justo durante su visita también se dio una situación bastante conflictiva en Chacayuta. Se logró rechazar el ingreso ilegal de aproximadamente 100 migrantes ilegales. Bueno, y hay otras noticias internacionales también, la muerte de quien fue primer ministro chino, Jiang Zemin, durante los sucesos de Tiananmen. Y bueno, y en lo nacional, creo que uno de los temas relevantes que también vamos a conversar es el rechazo del Congreso a la nominación que hizo el presidente de la República del fiscal nacional, lo cual ciertamente tiene consecuencias y hay señales claras que se pueden interpretar de diversas formas.
Lo otro que fue también simbólico, pero importante de analizar, es la inauguración del monumento al presidente Elwin, que fue el primer presidente eh, del periodo democrático, ¿no es cierto? Después que el gobierno militar entregó el poder, eh, acudieron el expresidente Lagos, el expresidente Piñera, y ciertamente algunos lo han llamado incluso una vuelta de carnero el presidente Boric, porque tuvo un discurso muy ponderado y con un reconocimiento a la figura del presidente Elwin. De las otras cosas preocupantes en la semana también fue algo que se hizo viral y que obligó a actuar a las autoridades municipales de Santiago, fue las amenazas que circularon y se viralizaron en las redes sociales de dos pequeños menores de 10 no más de 10 12 años, con cuchillos amenazando a transeúntes en una acción extremadamente violenta. Eso que ocurre ahí en Santiago es una réplica de todo lo que está ocurriendo en el resto del país, en que el comercio ambulante, inmigrante, etcétera, se tienen tomado los centros de las ciudades con carpet y la autoridad no utiliza todas las herramientas que le permite la legalidad para que impere el Estado de Derecho, que el comercio establecido realmente pueda desarrollar su labor y que los transeúntes puedan circular con tranquilidad sin temor a ser asaltados o agredidos. El paro de los camioneros, que se resolvió de alguna manera, pero que está latente, seguramente más adelante también van a haber otras situaciones, sobre todo en un periodo de exportaciones de la fruta, algo muy, muy delicado. Y también una de las cosas que llamó la atención en la semana y la cual salió a disculparse ayer el partido de la gente fue por las expresiones nuevamente del diputado Gaspar Rivas. Recordemos que el diputado Gaspar Rivas en su ejercicio anterior como diputado insultó gravemente a Andrónico Luksic, hubo una querella ahí por difamación, etcétera, eh, que fue muy comentada y que finalmente, por supuesto que fue sancionado, tuvo que pedir disculpas, etcétera, pero ahora también trató a insulto a parlamentarios de su misma bancada, lo cual es bastante serio y el partido tuvo que pedir disculpas y expresó que se avergüenza de este tipo de conducta, o sea que son impresentables en el Parlamento, pero aparentemente el diputado Gaspar Riva se vale de eso, incluso habría señalado que iba a hacer uso de su fuero para expresarse de esa manera, lo cual es absolutamente reprochable. Así que bueno, Cristian, habiendo otras noticias, yo creo que ahí tenemos harto para comentar. En lo del Silala, yo creo que tú puedes contarnos mucho porque es un trabajo importante y serio que hizo la Cancillería chilena a través de prácticamente tres gobiernos, ¿m? De tal manera de que ahí hay una política de Estado y el postulado chileno finalmente triunfó. Sí, efectivamente, tienes razón, digamos, en la apreciación preliminar que haces. Los auditores ya deben más o menos comprender el formato de los programas de los días viernes. Nosotros tenemos la suerte de estar el último día hábil de la semana, por lo tanto nos damos esta maña de hacer una suerte de resumen. Y tomamos en el primer bloque un tema internacional, lo tratamos y después pasamos, digamos, al área nacional. Ese, digamos, es el esquema de los programas. Por eso vamos a hablar de esta materia que Reinaldo señala, que es el SILADA, porque si bien es cierto, hay otras noticias internacionales muy interesantes. Yo creo que nada puede ser más importante que lo que sucedió ayer en la Corte Internacional de Justicia de esta ciudad tan bonita, cercana ahí a Ámsterdam, ¿cierto? Que se llama La Haya, que es una ciudad muy tranquila y que alberga dos grandes tribunales. Uno de ellos es este Tribunal Internacional de Justicia. Está también la Corte Penal Internacional ahí, con una infraestructura muy, muy pomposa, muy rimbombante, con unos jueces que también tienen ciertas características que son extrañas para nosotros, como por ejemplo usar unas togas, estas pelucas, digamos. Por lo tanto, hay todo un formalismo y un ritualismo que es bastante pintoresco mirado desde el punto de vista de una nación, digamos, que ha abrazado
el derecho más bien romanístico, pero que en definitiva es una clase, digamos, de derecho y es muy interesante poder hacer el seguimiento. Nosotros estamos ahí principalmente porque suscribimos en 1948 el Pacto de Bogotá, que es un tratado que, a propósito, digamos, de venir de guerras mundiales, las naciones se comprometen a solucionar sus controversias de manera pacífica a través de entregarle, digamos, a la soberanía de una corte internacional. No es la única corte, por cierto, pero todas sus diferencias, entregárselas a tribunales. Por lo tanto, estos soldados que son los abogados hoy día son los que antiguamente portaban armas y se asesinaban entre ellos. Por lo tanto, da cuenta de, de un mundo más civilizado, pese a que no por ello hemos erradicado las guerras del mundo, y prueba de ello es lo infame, digamos, que significan los hechos que pasan y que estamos viendo en las noticias todos los días con Ucrania. Pero al menos nuestro país, digamos, ha resuelto las controversias de manera pacífica porque adhiere a este tratado. Bolivia originalmente lo hace con reserva, levanta esa reserva precisamente para poder demandar a Chile a propósito del caso de la aspiración marítima que ellos tienen, donde conmina a Chile a poder negociar de buena fe. Deben recordar ustedes el episodio de eso porque no es muy antiguo, digamos. Y fue la segunda gran demanda, la segunda demanda que tuvo Chile, porque la primera también fue una demanda de tipo territorial que tuvimos con Perú a propósito, digamos, de este triángulo que se generaba y que se proyectaba a través de un paralelo, que se discutía si era un hito uno, y que después incluso al final, cuando resuelve la Corte de manera bastante salomónica, proyectando las antípodas, deja incluso un triángulo terrestre que quedó como en tierra de nadie, y al final eso como que se enterró. Al principio hubo intentos de tomarse ese espacio, pero al final se fue apabullando un poco las pasiones. Eh, pero somos países que en definitiva tenemos esa capacidad de poder solucionar los problemas de manera pacífica. Ahora, esta demanda propiamente tal es una demanda interpuesta por Chile, y lo que buscaba, como muy bien lo expresaba Reinaldo en la introducción, es que se reconociese primero que este río, que está en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia, en un punto específico, son aguas internacionales, primero que se declarase de esa forma, y segundo que ambos tienen derecho, los estados, digamos, que se sirven de ella a poder hacer un uso racional, digamos, de dichas aguas. Eso fue declarado así por la Corte. Lo que pasa es que en un principio, a propósito, digamos, de la época del gobierno de Evo Morales, había una reticencia de parte de él, era un poco más beligerante Evo y establecía que Chile había desviado el curso. En consecuencia, al principio parecía que este juicio se iba por caudales más controvertidos, vamos a aprovechar la palabra caudal, un poco más controversia, pero con el transcurso del tiempo, Bolivia planteó una suerte de allanamiento. ¿Ah? Bolivia aceptó, digamos, dentro de su memoria, que efectivamente este eran aguas internacionales. En consecuencia, lo que se iba a resolver el día de ayer, ayer jueves, en realidad no era una cuestión tan controvertida. Era muy esperable el fallo, porque en definitiva ambos estados estaban relativamente de acuerdo en que ya eran aguas internacionales y que ambos podían hacer un uso racional de aquello. Pero obviamente es una cuestión importante, es una cuestión que amerita, digamos, que Chile lo espere de forma unida, por eso también hubo un gesto de parte de las fuerzas políticas de reunirse en el Palacio de la Moneda y vimos la presencia de importantes personeros de la oposición, con autoridades de gobierno, el presidente de la República, digamos, y su equipo de Cancillería. No así, digamos, los abogados que viajaron, digamos, a la Corte a escuchar el fallo, porque obviamente tienen que estar presentes ahí. Pero en definitiva no hay ninguna sorpresa en lo que sucedió. Es bueno, yo creo que como resultado para ambos países es muy bueno. Ambos países signatarios, en definitiva, tienen lo que se había planteado, digamos, en las alegaciones, y en consecuencia se dijo algo que ya eventualmente se sabía, digamos. Así que yo creo que es interesante este tema, Reinaldo, en un tercer capítulo en nuestra historia con la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y obviamente va a quedar ahí pues, para los libros de historia. Por lo tanto, Chile puede también hacer uso racional de esas aguas. Oye, Cristian, bueno, yo he escuchado algunas segundas y terceras derivadas de esto, porque de alguna manera eh, la relación del presidente Boric, ¿no es cierto?, con García Linera, que es un personaje importante, ¿no es cierto?, fue vicepresidente de Evo Morales cuando se inició toda esta presentación chilena el año 2016. Bueno, y ahí hay una relación
que uno no lo puede separar, o sea, puede ser una relación amistosa, una relación política, pero finalmente hay una relación entre Estado y García Linera es un personaje importante y relevante en Perú, o sea, perdón, en Bolivia. Sí, Y por claro. otra parte es el gestor intelectual de alguna manera, o más que eso, o promotor de la plurinacionalidad, y ha señalado y ha sido incluso bastante agresivo aquí en Chile, lo ha dicho, que bueno, esto tarde y temprano, esta fue una batalla, pero no la guerra la que se perdió, ¿no es cierto?, en la Constitución. Entonces, cuando el presidente sale ¿no es cierto?, a felicitarse, ¿no es cierto?, y así lo tiene que hacer. Pero por otra parte, el presidente ha tenido ocasiones en el pasado, en que él está dispuesto a conversar la salida al mar de Bolivia. Entonces, esta situación eh, da para varias derivadas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en materia de relaciones internacionales cuando existen juicios como estos, y ya lo vimos, digamos, en el primer juicio, sobre todo en uno de los de mayor beligerancia, que fue con Perú, particularmente, donde hasta los libros de historia de los colegios era parte, digamos, de los medios probatorios que se presentaron, digamos, en las etapas respectivas de demanda, contestación, réplica y dúplica. Por lo tanto, las declaraciones que los presidentes hagan, los cancilleres, los embajadores, son fuente del derecho y en consecuencia hay que ser extremadamente cuidadoso respecto a lo que se diga, las notas de prensa, etcétera, porque todo eso es parte de la evidencia que después se utiliza para lograr, digamos, sustentar una determinada pretensión. Consecuencia, cuando un presidente de la República va y de manera muy relajada dice que él está de acuerdo con tal o cual cosa, eso obviamente puede ser un medio probatorio en el futuro. En consecuencia, estas relaciones internacionales tienen que ser tratadas de manera muy, muy sigilosa. Respecto a esto, mira, yo estoy muy de acuerdo con la apreciación política que tú haces, porque García Linera efectivamente es un ideólogo, digamos, es un intelectual importante en Bolivia con esto de la teoría de la plurinacionalidad, como muy bien lo expresa. Por lo tanto, hay una cercanía, hay cierta, digamos, amistad ideológica, cierta cercanía ideológica entre ellos, y en consecuencia este resultado es fantástico porque les permite, digamos, no mostrarse los dientes. Son amigos, en definitiva. Por lo tanto, este es un fallo. Para que lo entienda la opinión pública, el fallo con Perú, por ejemplo, genera esto que es tan común en la Corte Internacional de Justicia, que es darle a ambos un poco, es decir, tratar de dejar a ambas partes relativamente contentas. Falló de forma un poco más salomónica, pese a que falló en derecho. Yo no estoy de acuerdo con que esa Corte no falló en derecho en dicha oportunidad, porque utilizó obviamente elementos jurídicos como son la costumbre y, digamos hasta dónde se sustentaba, digamos, la época que se fijó, digamos, esa línea de alta mar y hasta dónde se sustentaban las naves en esos años. En consecuencia, creo que fue un fallo jurídico. Por lo tanto, yo hablaría un poco de un empate, pese a que Chile igual no tenía nada que ganar. Como que perdió Chile un poco, digamos. Dio un poco esa sensación. Lo de Bolivia no, lo de Bolivia después es un triunfo absoluto, porque la pretensión de Bolivia era negociar una salida al mar, ¿cierto?, de buena fe, y que Chile había manifestado aquello y se logró demostrar que no. Por lo tanto, es una derrota para Bolivia y un triunfo para Chile. Y esto particularmente es un empate. Yo podría definirlo claramente, digamos, como un empate. Y es un fallo que se viene arrastrando hace 6 años, o sea, es un juicio que se viene arrastrando hace 6 años, por lo tanto, estamos hablando de 3 gobiernos. Parte con el gobierno de la presidenta Bachelet, continúa con el gobierno del presidente Piñera y culmina con el gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, se trata, digamos, de cuestiones que trascienden a los gobiernos, pero obviamente de pronto te encuentras con gobiernos que son más cercanos que otros entre los presidentes respectivamente. En consecuencia, este fallo le viene como anillo al dedo, porque es un virtual empate entre dos gobiernos que son, insisto, como tú muy bien lo planteaste, relativamente amigos. Sí. Oye, bueno, lo otro, nosotros, Chile ha tenido la guerra de independencia, la guerra contra España, ¿no es cierto?, 1865, 1866, eh, y después no hemos tenido guerras y afortunadamente hemos logrado resolver por la vía del derecho internacional, del arbitraje, situaciones complejas que hemos tenido tanto con nuestros vecinos del norte, Perú, ¿no es cierto?, tú lo citabas, eh, la proyección de la línea de la Concordia, ¿no es cierto?, que se iba por el paralelo y finalmente se falló de una manera salomónica, no nos gustó mucho, pero bueno, esa fue la decisión y la aceptamos. Y bueno, ahora con Bolivia, y bueno, y hace también algunos años atrás, el año
1978, el diferendo del canal Beagle, ¿no es cierto?, la crisis del Beagle, en que hubo una movilización militar y estuvimos a minutos de una guerra tremenda, porque habría tenido consecuencias hasta el día de hoy, si aún quedan cicatrices de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Eh, Imagínate si hubiese acontecido algo en esa época. Pero por lo tanto, siempre hay que tener una buena diplomacia que ojalá sea de carrera y no esté, ¿no es cierto?, manejada por premios políticos de consuelo, que es lo que muchas veces todos los gobiernos lo hacen, ¿ah? ¿No es cierto? Los que no salieron electos en determinados cargos, posiciones parlamentarias, terminan a veces con muy buenas embajadas. Eh, y también hay que tener una fuerza militar, un poder militar necesario para poder solventar la política exterior. ¿Ah? Bueno, y en eso Chile afortunadamente ha tenido desde entonces, desde 1978, un poder naval importante, fuerzas militares entrenadas con experiencia internacional. Hoy día, también esta semana se está desarrollando la Expo Naval aquí en Chile. Nosotros estamos construyendo un rompehielos importante que va a apoyar el ámbito científico en la Antártica. Ahí hay temas de proyección hacia la Antártica, una serie de cosas que también eso puede en algún minuto generar. Ya eh, la plataforma continental extendida, ¿no es cierto? Ya los argentinos estaban desarrollando una serie de teorías que cuestionan o lo que había sido zanjado en el Tratado de Paz y Amistad, ¿no es cierto? Ya también ahí empiezan a haber problemillas que en una situación política compleja para un país de inestabilidad puede ser una causa eh, que puede dar buenos dividendos para un gobernante que se ve debilitado, como una forma de unir al país en torno a una causa, como fue lo que hizo Galtieri, ¿no es cierto? Cuando una semana antes estaban todos gritando para derrocarlo, y una semana después estaban todos gritando, ¿no es cierto?, contra Gran Bretaña cuando fue la ocupación de Malvinas y las Islas Georgia del Sur. Así que, bueno, eso es importante también que, aparte de una buena diplomacia, exista también el poder militar suficiente y necesario para poder respaldar la política del Estado. Y en eso creo que hemos sido responsables. La Exponar de alguna manera da cuenta también de otros medios que se van a comenzar a construir, buques que tienen a veces roles multipropósitos, como transporte de tropas, como mando y control, pero también que en casos de catástrofes naturales son buques hospitales, pueden evacuar gente, pueden entregar energía eléctrica y suministro a zonas afectadas por una catástrofe natural. Y en eso nosotros tenemos que estar siempre atentos a ello. Oye, Cristian, bueno, estamos terminando el primer bloque. Siempre al invitado le pedimos que elija una canción, pero tú que eres buen músico, ¿nos podrás recomendar algo para que nuestro radio escucha se deleiten un ratito en este intermedio musical con algo que tú propongas? Qué compleja la... me pillaste muy mal parado, Reinaldo, de verdad. No tengo en este instante algo en mi mente. No ¿Ya? sé, pues tratemos juntos de construir esta respuesta. ¿Por qué quieres, en qué lengua quieres tú escuchar algo? Puede Yo, ser en español, en inglés, pero yo creo que algo en español, mejor, o algo, eh, algo de Chayanne, ¿ah? Escuché a la Mónica Rincón pidiéndole a la alcaldesa de Viña que tenía que tener a Chayanne en el festival. Así y que pues, se irá a cumplir eso, ¿no? eh, Y dicen que es está con muy algunas económico. modificaciones faciales. ¿Has escuchado tú ese capítulo? Yo no me meto mucho en eso, porque Ya. no recuerdo mucho cómo era, pero dicen que tiene alguna operación, más de alguna enchulada se pegó Chayanne. Sí, O sí, sí, sea, en realidad tiene un físico hablamos de picado extraordinario. nomás, en realidad el tipo igual Hablamos es... de picado nomás. Pero oye, fiesta en América, entonces le vamos a pedir a don Claudio Alvarado que fiesta en América con Chayanne.